Vamos a dar comienzo a un nuevo entrenamiento de Bujinkan Dojo. Tenemos la clase online número 162. Te cuento cómo está organizada la clase de hoy, en el entrenamiento de hoy. Sí, va a tener tres partes fundamentales: Taijutsu, Bikenjutsu y Rokugyakubo. ¿Sí? Desde la parte de Taijutsu vamos a comenzar con formas básicas y complejas. De esta forma vamos a desplegar y observar los diferentes componentes que contienen, por ejemplo, lo que vamos a entrenar hoy, Hyoko-ryu y Shinden Furo-ryu. Componentes, por ejemplo, a saber, Shinden Furo-ryu y Hyoko-ryu, ¿sí? Cómo utilizamos en cada principio y con cada estilo Nage-waza, Hyaku-waza, los diferentes Kyujo, Taizabaki, Koji Taijutsu, los diferentes espacios y los kamae que los caracterizan. Luego, en la parte de Bikenjutsu, vamos a seguir desarrollando los principios y los aspectos del Taijutsu, utilizando la espada en forma natural. En la tercera parte, Rokugyakubo-jutsu, vamos a desplegar los principios y los fundamentos esenciales que contiene el Taijutsu y el Shutaijutsu, que es importantísimo en el manejo del Rokugyakubo. Vamos a utilizar dos o tres técnicas del Keiko Sabaki Gata, también fusionando de esta parte con esta interesante arma, con el Rokugyakubo, los principios que venimos desplegando desde el principio de la clase, tanto desde Hyoko-ryu y de Shinden Furo-ryu. Al final siempre un nuevo texto que siempre es recomendable escuchar y leer entre líneas de Hatsumi Sensei, que se llama Hyoko-ryu Koji-jutsu. Ahí Sensei nos va siempre en su forma particular y profunda en conocimiento, nos pone a flote la esencia de Hyoko-ryu Koji-jutsu, desde la antigüedad, sus niveles, hasta la actualidad. Que disfruten la clase número 162. Ganbatte kudasai. Bufuikan. Vamos a comenzar con la primera parte del entrenamiento básico de Taijutsu. Vamos a comenzar con el Shihogen. Siempre mi recomendación es trabajar los aspectos técnicos que puedas ir desarrollando en forma natural al tiempo y al ritmo de cada uno, desde la base, como para tomar, por ejemplo, ideas del Shunan Taiso, cómo hacer un precalentamiento del cuerpo, mejorar la circulación, el funcionamiento general del cuerpo. En estos aspectos, trabajando Shihogeri, tienen estas cuatro partes: Senpogeri, Sokuhogeri, Miri-Hidari y Ushirogeri o Kohogeri. Luego puedes ir implementando gradualmente movimientos y cambios de direcciones, por ejemplo, lo que se conoce como Taigenjutsu Sabaki-gata, Taigenjutsu Moguri-gata, rodamientos, desplazamientos, pequeños saltos. Al trabajar en solitario también puedes trabajar con inspiración y con imaginación, ataques en diferentes puntos del espacio. También puedes trabajar en algún espacio, por ejemplo, natural, alrededor de un bosque rodeado con algunos árboles, o un parque con algunos árboles, y utilizar esos árboles también como diferentes puntos de objetivo para los diferentes métodos de golpeo que estés trabajando en ese momento. También al adaptarte en diferentes terrenos, a nivel tierra, a nivel piso, ¿sí? Superficies que vos estés pisando, también el desplazamiento y lo que se conoce como Taigenjutsu se tiene que adaptar en forma natural, y eso es muy importante, vital en el momento de la adaptación del entrenamiento. Shihogeri, Hatsumi Sensei decía que la fortaleza y la elasticidad de las piernas es fundamental para el Taijutsu. Vamos a continuar en la parte
de básica, ¿sí? Y un poquito avanzando un poco más con los aspectos variados, componentes de Taijutsu, dentro de Hyoko Ryu Koshijutsu vamos a trabajar esta técnica, Koku. Después en el texto de Sensei nos va a comentar los diferentes niveles y las aplicaciones que tienen los diferentes niveles en estas técnicas, ¿sí? Pero para comenzar, básicamente, comenzás en Tenryaku Uchugayo, donde las manos se juntan, y cuando el oponente entra, pasas ahí a Tenchin Yo no Kamae. Luego haces el Kitenken, Kenkudaki, en el brazo del oponente, en Nagare, y cuando el oponente ingresa el Geri, haces un Kerikaishi con la pierna izquierda. Cuando el oponente cae desequilibrado, vas a quedar naturalmente detrás de la espalda, hay Boshiken Agutsumetsu. Este es el quijón de la técnica, la base. Vemos los detalles del Kenkudaki en Nagare. Cruzás el pie derecho por detrás y golpeás con la pierna izquierda, hacia adelante y hacia arriba. Va a depender también del tipo de Geri que tenga el oponente, ¿sí? Qué nivel tenga esa patada, si es baja, media o alta. Hyoko Ryu Koshijutsu, uno de los principios fundamentales dentro de sus técnicas son los golpes en los centros nerviosos y los kyusho, los centros vitales del cuerpo del oponente, ¿sí? Hay que estudiar los kyusho en el mismo cuerpo del oponente, no alcanza con estudiarlo en una hoja. En una hoja puedes aprender una ubicación parcial y el nombre, pero en el entrenamiento constante dentro de los kyusho hay que hacerlo. Esa es una variante, por ejemplo. Aquí, como te decía antes, en la parte de Taijutsu hay que apreciar los variados componentes que tenemos dentro de estos principios. Los métodos de golpeo, los bloqueos, las técnicas de Hyakuwaza, las técnicas de Nagewaza, Koshi Taijutsu, Taizabaki, Daken Taijutsu. Acá vamos viendo la variante, la forma de colocar los codos en línea con el pulgar. El pulgar no tiene que estar muy sobresalido de tu puño, tiene que estar apretado en el puño. Puede sobresalir un poco más cuando realizas después del golpe la presión en el kyusho. Ahí vas en Butsumetsu, Ryo Shitanken. Puede ser Ryo Boshiken o Ryo Shitanken también como una variante. Ahí proyectás con Onikudaki, Otoshin, hacia abajo y controlar. Muy bien, vamos a ver un poco más el desarrollo inicial en esta técnica. Ahí. Entonces, como te decía antes, Tenryaku Uchugayo, Tenchin Yo no Kamae. En Nagaren, paso izquierdo, paso derecho hacia atrás y con el izquierdo atacás en la pierna del oponente. Ich, Ni, Sam y luego Kitenken. Ich, Ni, Sam, Kitenken. Sam, ahí. Boshiken, no Kitenken, perdón, Boshiken. Ahí, 1, 2. Y el Boshiken. Continúa moviéndote en forma natural, ¿sí? Y también entendiendo los diferentes componentes que forman la técnica. Ahí cuando me acerco al oponente utilizo Ryoshi Token Agutsumetsu como una variante. Cuando estás cerca del oponente no puedes extender el brazo por delante de tu cuerpo. Entonces utilizas los codos cerca del cuerpo y ese golpe doble de Boshiken ahí, ¿ves? Entrando con el cuerpo. Y los brazos es importante también que estén cerca del cuerpo en esa distancia.
Ahí mantenés un nivel Shodan, ahí un nivel Chudan y Gedan. Vas hacia abajo. Cuidado que la cabeza del oponente puede estar al mismo nivel que tu cabeza y puede golpearte hacia atrás. Entonces ahí el nivel Gedan es algo que hay que tener en cuenta. Fíjate acá, en esta altura. ¿Ves? Ahí la cabeza por debajo. Baja el mentón, subir los hombros. Eso también puede hacer más, fortalecer y hacer más contundente tu golpe. En definitiva, Taiken es lo importante. Todo el cuerpo es el que golpea, no es el puño. Ahí, Hyakuwasa y Nagewasa. Muy bien, vamos a seguir estudiando variados componentes dentro de los principios de Hyokoryu. Vamos a trabajar algunos aspectos de Koji Taijutsu. Tiene, digamos, utilizamos el primer aspecto de Koku, la distancia, el Kamae, ese Kukan, ese espacio vacío que hay donde vos te vas a mover entre tu espacio y el espacio del oponente. Ahí aplicamos Kitenken y seguimos con un Hyakuwasa y un Nagewasa. Ich, golpeo, Kitenken. Cuando el oponente flexiona el brazo, trabajo Onikudakibura y lo llevo hacia abajo. Ahora el oponente no flexiona el brazo, entonces utilizo el Kitenken, ahí en Hadome, debajo del ojo. Es el pómulo, se golpea de abajo hacia arriba. Kiten, la mano es una hoja. Ahora pasas por debajo y trabajas con un Musodori. Musodori o Hyakunagen, Ich, Ni. Y ahora combinas como al principio métodos de golpeo con los pies. 1, 2, a la distancia, golpeas primero en Kaku y luego en Toku. Ich, Ni, San. Ahí, 1, 2. Onikudaki, Kitenken y Musodori. Ich. Onikudaki. Soltamos y el oponente reacciona estirando el brazo. Ese mismo movimiento del oponente de reacción es la acción de tu Kiten, del golpe de mano, Kiten. Ahora utilizas la parte inferior de la mano, el antebrazo o el codo. Ahí, ¿ves? Entonces el desequilibrio, fíjate que es trabajado sobre la cadera y la columna del oponente, que es un principio fundamental dentro del Koji Taijutsu, trabajar el balance de su columna. Ahora el golpe tiene un feeling de corte, espacio, Ich, Ni, Sam. Utilizás la pierna derecha, fíjate también para golpear. Muy bien, vamos a continuar con estos variados componentes. Vamos a pasar a la parte de Daken Taijutsu desde Shinnen Fudaryu. Vamos a trabajar esta técnica que se llama Ryote Gake. Mira, vamos a ver desde las partes básicas a los componentes que le integran. Esta es la parte básica de la técnica, donde el oponente viene a hacerte un Honshime. Esta es una característica del Daken Taijutsu, que conjuga diferentes componentes dentro de un mismo estilo, en este caso en el Daken Taijutsu de Shinnen Fudaryu. Vas hacia abajo, bajando el mentón, disminuís la presión de su estrangulación y vas con el Ryoshi Tanken debajo de su codo. Ahora fíjate esta idea. 1, abajo, abro, las manos con las palmas hacia arriba. Shitanken, presiono y estiro los codos. Cuando el codo lo estiro, voy con la pierna hacia atrás y golpeo de ese mismo lado con Shukiken en la caja torácica. Así puede ser en Kimon o puede ser en Butsumetsu también. Ahí, levanto. Hago que el oponente tensione también el torso de su cuerpo y ahí es donde lo comienzo a desequilibrar con esos golpes y esos movimientos. En definitiva es Taiken, como te decía antes, Luego entras con la cadera y lo proyectas. Koshinage.
Ich. Por debajo, shitanken, presión. Ich. Ni. Ich. Ni. Sam. Y ahí entras con la cadera y proyectas. Ahora, fíjate otro componente importante dentro de este estilo de Taijutsu, en el Daken Taijutsu de Shinen Fudo Ryu, el Taizabaki, ¿no? Cómo utilizas los cambios de dirección y los pasos de tus pies para tomar el balance en el espacio con el oponente, romper su espacio. Entonces voy por debajo, bajo el mentón para anular, hacer una contra técnica del Suhon Shime, y ahí Ryo Shitanken, presiono fuerte en las zonas blandas, un poco más adelante del codo. Esa parte blanda del bíceps, por donde está Kyusho Nagari. Los codos siempre están por delante, más allá de que cambie la dirección de mi cuerpo. Fíjate cómo los codos están trabajando como un Kukan no Kamae, una adaptación de tu cuerpo en el espacio. Cuando veo el Tsuki, lo que es el punto débil del oponente, ahí realizo la proyección, no antes. Cambio, acá con una variante, por ejemplo, antes Myoken o Fudoken, hagan men al frente de la cara del oponente. Entonces, fíjate, voy hacia atrás, retrocedo una pierna, retrocedo la otra, reduzco la presión, golpeo, Shitanken, Ryo Shitanken, ¿no? 1, 2, todo el cuerpo. Y ahora entro por su lado derecho. Ahí, Koshinage. Importantes son los movimientos de los pies. Otro estilo de Koshinage. Tiene, digamos, una combinación de Koshinage y de Tachi Otoshi, donde el oponente cae directamente de arriba hacia abajo, como la caída de la cascada. Ahí, Taki Otoshi. Bueno, vemos acá algunos detalles, lento. Fíjate cómo bajo el centro de gravedad para poner el mentón en el lugar de la estrangulación. Luego acá estoy viendo cómo utilizo el espacio en el movimiento para generar el Tsuki, el punto débil del oponente. Hay que dejar siempre que el espacio del oponente se vaya deshaciendo para su propia estabilidad. Aquí hacia abajo, subo. Ahí, Taiken, abro ese espacio. Sí, la idea es esa, es mover los codos pero con las piernas. Mirá, ahí, con la cadera. Cuando tiro la mano izquierda para atrás, golpeo con la mano derecha. Y cuando tiro la mano derecha para atrás, golpeo con el brazo con el codo izquierdo. De la misma forma que llevo el pie izquierdo, en ese caso, hacia adelante. Y luego lo proyecto. Muy bien, vamos a seguir utilizando estos principios, estas ideas de Daken Taijutsu en el entrenamiento del Biken. ¿Cómo vamos a utilizar en forma natural la espada en esta idea? Fíjate que el oponente ahora lo que hace es tomarte la chaqueta y atacar el Fudoken. Vos estás con tu espada y tenés que responder en forma natural. Esta es la idea inicial. El oponente viene con la mano izquierda, la mano derecha controlás y con la mano izquierda bloqueás por dentro el brazo del oponente. Al desequilibrar hacia adentro al oponente, no ves su espada que tiene por fuera y vos la podés sujetar. Ahí continúas desequilibrando. Va a depender también cómo toma el desequilibrio que vos realizás en el espacio del oponente, el cuerpo del oponente. Cuando el oponente intenta adaptarse a ese movimiento, vos cambiás del espacio. No utilizás solamente el cuerpo, utilizás más allá del cuerpo del oponente, su propio espacio.
Vale decir que también Shingen Fudo-Ryu tiene este estilo clásico del Daken Taijutsu, donde sus técnicas a corta distancia son adaptables a la espada larga que usa Shingen Fudo-Ryu. La espada de Shingen Fudo-Ryu es una espada larga, más larga que las hojas características. Por eso vamos a trabajar en esta primera parte con una espada larga, con ideas de Shingen Fudo-Ryu, utilizando mi hoja y la hoja del oponente, y luego en la otra parte vamos a trabajar ideas con la Shinobi Katana, el Taijutsu con Shinobi Katana. Usamos todas las partes de la hoja, la vaina, lo que se llama saya, la punta de la empuñadura, lo que se llama el kiseki, la punta de la hoja. Utilizamos todas las partes de la hoja, eso es muy importante, ¿sí? Básicamente es un principio de Sanshin, o sea, la hoja, la vaina y el sajeo. La empuñadura de la hoja también es importante, ¿sí? La parte de la punta de la empuñadura, ¿sí? También hay que utilizarla, ¿sí? Se llama el tsubakashira, ¿sí? Hay que usar la vaina también. El movimiento sutil de ingreso y de egreso de la hoja en la vaina también lo usamos para realizar un makibasami, lo que es un koshi-jutsu también, una estrangulación y un agarre que hace el arma, la hoja cuando entra en la vaina, ¿sí? Ahí, al estar presionado con el cuerpo del oponente, realiza esa presión, además del corte, ¿ves? Ahí. Son movimientos sutiles, imperceptibles casi para el ojo del oponente si lo podemos ocultar. Mientras está preocupado quizás por otro punto que cree que es más fuerte de tu cuerpo, vos usas también las partes ocultas, sensibles y sutiles del movimiento. Ahí pasas la hoja y su vaina por detrás. Fíjate que te moves en forma natural. Hay que desarrollarlo en forma natural. Estas son algunas ideas, algunos bosquejos de los movimientos que yo puedo mostrarte. Tenés que utilizarlos como punto de partida para crear tu propio taijutsu natural en el manejo del biken. Fíjate que la mano izquierda siempre está, y la pierna izquierda está yendo hacia atrás, por si el oponente quiere tomar tu hoja. Por eso es que decide atacar. Al llevar la pierna derecha hacia atrás, levantas la mano izquierda y bloqueas con la parte del tsukamaki, con la empuñadura. Luego el codo mantiene el brazo recto del oponente, vas hacia atrás, es como un uke nagashi, nada más que desenvainás la hoja sacando la pierna izquierda. Acá puedes usar Kukan no Kamae, o sea, la adaptación de tu movimiento en una postura natural, en el espacio. Ese es el desarrollo natural. Lo importante es que el arma se adapte al movimiento del cuerpo, ¿sí? Ahí desenvainás sacando la pierna hacia atrás. Movete natural, ¿cómo puede ser? Kasumi no Kamae, Seigan no Kamae, Haso no Kamae, Yaku Kasumi no Kamae, Tosui no Kamae. Y luego continúas. Al continuar desarrollando movimientos de Daken Taijutsu, de Koji Taijutsu, Sabaki Gata, ampliamente, ahora vamos a trabajar con una espada más corta. Entonces vamos a utilizar también otro tipo de ataque del oponente, ¿sí? Como siempre te digo, el ataque de Fudoken o de Myoken es un ataque representativo, puede traer un arma, puede ser un Suki con una espada, un Suki con un kanto, un golpe con cualquier tipo de arma corta. La idea es ahora desarrollar estos variados componentes dentro de lo que estuvimos practicando hoy, dentro del Koji del Hyokor Ryu
y dentro de Shinden Furoryu. Koji Taijutsu, Daken Taijutsu, Taizabaki, Nagewasa, Hyakuwasa. Ahora puesto al orden del movimiento del cuerpo, adaptando el desplazamiento del espada y el desarrollo de la espada. Diferentes movimientos, ¿ves? Ahí usas la vaina, vas hacia atrás, quedas pegado al oponente. Ahí golpeas. Acá lo que hace importante al movimiento de la espada es el cuerpo, más en una distancia corta. Estas son algunas ideas para que vos puedas desarrollar y que abra tus propias ideas. Ahora trabajas, por ejemplo, Hyakuwasa y Nagewasa, Musodori. Entonces golpeas por debajo, ahí golpeas con la empuñadura y utilizas la hoja por debajo como si fuera un bastón, como un jambo, y en Musodori. Luego el oponente va a caer y lo vas a tener que adaptar ese control a la forma de caída del oponente. Como te decía antes, ves, cambia el ataque, ahora es con un puñal, es lo mismo. Nada más que la salida va a tener relación con el espacio del arma del oponente. Un todori. El paso cruzado y utilizás la punta que te decía antes, que se llama Tsubakashira o Kashira. Hay el Tsuka para enredar, Udegarami, el brazo del oponente. Y estando por detrás, controlas el cuerpo del oponente. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a pasar a la parte de Bojutsu. Vamos a comenzar solamente con un kata, para empezar a trabajar el entrenamiento individual, entrenamiento solitario, con la forma correcta. Tachi Otoshi. Entonces, salís, ukemi, girás el bastón de arriba hacia abajo, pierna izquierda hacia adelante, pierna izquierda hacia atrás, ukemi, sacás la pierna izquierda, bloqueas con la pierna derecha atrás y avanzás a kazumi. Ahí, ukemi, girás, tachi otoshi, el golpe a la hoja, y luego un do uchi o un kazumi uchi. Utilizar los cambios de direcciones, que siempre es bueno para adaptar el cambio en el momento que desarrollas la técnica. Continuamos con el bo. Hatsumi Sensei siempre resalta que los movimientos y los desplazamientos que despliega el cuerpo en el desarrollo del movimiento del Rokugyaku están íntimamente relacionados al Yuta Jutsu, a las técnicas de las artes sutiles del cuerpo. También fundamenta este desarrollo de su creencia en el entrenamiento del bastón como los fundamentos de las artes marciales, ¿sí? Los fundamentos de las artes marciales es el Yuta Jutsu y el bastón. La base de las artes marciales antiguas. En eso descansa el entrenamiento del Bojutsu, en la esencia del Yuta Jutsu y del bastón, del palo.
Veamos algunos puntos importantes como referencias por donde nos tenemos que sujetar en el espacio en los movimientos para esta técnica. El oponente va a atacar a la cabeza, vos vas a realizar el ukemi. El ukemi no es un bloqueo del ataque, sino lo que haces es adaptar el movimiento de tu cuerpo de esta forma, por ejemplo, para direccionar el ataque de la espada del oponente. No para bloquearla, sino para cambiar un poco el curso de su movimiento. Te escondes detrás de ese movimiento para luego golpear la hoja hacia abajo, por eso es tachi o toshi. Eso es uno de los ángulos que podés utilizar, y cuando llevas, fíjate que cuando llevas la pierna izquierda hacia atrás, el arma siempre está delante de tu cuerpo. ¿Sí? Ahí utilizas la hoja del oponente delante de tu bastón, o sea, tu bastón es un escudo. Bueno, acá hay diferentes opciones. Por ejemplo, si el oponente no baja la hoja, el bo tiene que responder en forma flexible y sutil, por eso es su base Shutaijutsu. Entonces vuelve a tu mano derecha y ataca de abajo hacia arriba. ¿Ves? Golpea. Cuando golpea, ahí vuelve a tu mano derecha y golpeas de abajo hacia arriba. Acá vemos diferentes variantes, posibilidades dentro de ese espacio. La siguiente técnica que vamos a hacer también está dentro del mismo nivel, Gojo. Vamos a empezar en Keiko Sabakigata, Gojo, con los movimientos básicos. Que hay del Furi también, es un movimiento sutil, expresado por el Shutaijutsu, desplegado en tu mismo movimiento corporal, dentro del Taijutsu, para girar el bastón. Siempre lo giras en un ángulo, como si estuviera a 45 grados de tu espacio frontal, para que el arma no quede de costado y tu cuerpo abierto, sino que tu arma sea un escudo en su movimiento. Luego, el desarrollo de los diferentes métodos de golpeo. Entonces ahí, Furi, vas a Shibarai, Kazumi-uchi, golpeas hacia abajo a Shibarai y Furi a Shibarai. Cuando cambias de lado, vas a Gedan Kamae. Ich, Ni, vas a Gedan Kamae a Shibarai y Furi a Shibarai. Muy importante practicar también en forma solitaria, ¿sí? Para observar tu movimiento corporal, cómo estás utilizando el taijutsu y los fundamentos del Shur Taijutsu para el desarrollo de este movimiento al bastón. También trabajar, por ejemplo, sobre algún objeto, como dijimos antes que trabajamos de Ojeri, algún objeto que puedas golpear para ver cómo responde, cuál es el movimiento de respuesta que tiene el bastón cuando golpeas. Algún árbol, puedes proteger el árbol para no lastimarlo con la chaqueta de gi o con alguna tela alrededor. Lo mismo con el suki. Acá deja que el movimiento del cuerpo fluya para direccionar el espacio del bastón. Roku Yakubon, es un bastón que tiene 6 pies, Roku. En esta idea de 6 pies también se esconden los 5 elementos y una virtud, ¿sí? Que es Chi, Sui, Ka, Fu, Ku, Shiki, el sexto sentido, la conciencia. También Katsumi Sensei habla que dentro de estos elementos o 5 sentidos, que es Chi, Sui, Ka, Fu, Ku, están ligados las filosofías de Shingirei Chishin. Shingirei Chishin.
estas filosofías que te decía antes, Shingirei Chishin, benevolencia, justicia, prosperidad, sabiduría y sinceridad. Estos 5 elementos, Chi, Si, Ka, Fu, Ku, se combinan con estas 4 filosofías. Shingirei Chi, Shin. 5 sentidos, 5 elementos y 5 filosofías, dentro de las virtudes del entrenamiento para el cuerpo y como valores del artista marcial. Vamos a seguir trabajando un poco más con Gojo. Vamos a ponerlas en diferentes facetas con el espacio del oponente. Lo mismo que vemos cuando trabajamos con el Taijutsu, cómo tenemos que abordar y abrir o cerrar el espacio vital que hay frente al oponente, sin perder el centro, el principio esencial, que es está sujeto en lo que se conoce como kaname, como la columna vertebral, ese pequeño giro de movimiento sin perder la alineación en todo tu movimiento con el espacio. Es lo esencial el kaname. Entonces ahí tenemos el movimiento, Furi. Fíjate que en este punto el Furi es para ir avanzando al oponente y detenerlo o hacer que retroceda. Cuando va retrocediendo, puedo aprovechar mis movimientos para entrar y acortar la distancia con el oponente. ¿Ves? Acá lo vemos desde otro ángulo, pero lo que hago es utilizar para abrir ese espacio. Fíjate cómo el oponente cae hacia un lado y luego ajusta su posición. Ahora no voy avanzando, sino que voy abriendo un poco el espacio. ¿Ves? Y ahí se ajusta. Hay que ver entre líneas los espacios vacíos que hay en las técnicas. Eso también está dentro del aprendizaje del Shu Taijutsu. Acá vemos como los codos, fíjate el Furi, Furi Katan, los codos cerca del cuerpo cuando te mueves. Ahora abrís y cerrás el espacio sin soltar ese punto esencial de tu movimiento, lo que se conoce como kaname. Es como siempre recordamos, la apertura o el cerrado del despliegue del movimiento de un abanico. Siempre está sujetado en ese perno esencial. Esa es la parte esencial del abanico. Si pierde ese perno que sujeta el movimiento del espacio de sus varillas, el abanico se desarma y no tiene sentido. Tu Taijutsu tiene que tener esos mismos principios. Descubrir el kaname dentro de tu movimiento. Acá vemos cómo utilizar el Furi. Este es un kaname para el Furi, por ejemplo, ¿ves? Los codos cerca del cuerpo. Y el ángulo que te decía al principio que lleva la rotación del bastón. Cómo coordinás los dos primeros movimientos. La técnica se parte en 3 partes. Esta es la primera parte. Esta es la segunda parte. Y esta es la tercera parte. Ahí ves, ahí tenés que usar el kaname, abriendo y cerrando el espacio, dependiendo lo que quieras hacer con la técnica. Gedan, ahí utilizas la mano de atrás siempre para girar el bastón, hacer el Kakunyuchi, Ashibarai y Furi Ashibarai. Observa la distancia que queda, el espacio vacío que queda entre las armas y los cuerpos de Uke y Tori. Los codos cerca del cuerpo, el paso cambiante y flotante del cuerpo. Proyectás, cambias, vas hacia atrás, abrís al oponente y luego vas por fuera de vuelta, cerrando. Seguís moviéndote con Gojo y viendo estos
estos principios fundamentales que se despliegan en esta parte del entrenamiento. Aishibarai, ahí. El Suki ahí está marcado nada más como una idea de observar el espacio que hay entre Uke y Tori, ¿eh? No es parte de la técnica. La técnica termina con el Furi Aishibarai. Entonces, esta es la primera parte de la técnica, el Furi. Luego la segunda, Aishibarai y Kazumi. Ahí abrís, fíjate cómo abrís el espacio del oponente. Mirá cómo el oponente cae, siempre cae un poco hacia la izquierda. Entonces vos atacás el punto derecho. Cuando cae hacia la izquierda, su cuerpo y su espada se ladea hacia ese espacio. Entonces atacás el lado derecho de la pierna adelantada. En este caso, la reacción del cuerpo del oponente es cambiante. Por eso siempre entrenar con diferentes sukes y escuchar sus comentarios es muy importante. Sus opiniones, lo que perciben de la técnica, lo que sintieron, lo que vieron, lo que cree que vieron y cómo cambió eso que sintieron al final. Este corte es importante, ¿sí? Separamos la técnica en tres partes, acordate. La primera parte es esta, la segunda es esta. Aquí comenzaría la tercera. Ahí es donde ves el último espacio que va a tener el oponente. 1, 2, y ahí cambias. Los codos cerca del cuerpo, Urigatan, ¿eh? No es la velocidad del Bo lo que importa, ¿sí? Puedes incluso distraer al oponente con velocidad en tu propio Yakubo y con lentitud también, y con fluidez. No creas que hacerlo rápido va a ser hacerlo mejor. Y fíjate que el movimiento es primero con la izquierda y después con la derecha. No ataca solamente con las manos o con las piernas, sino con el movimiento de todo el cuerpo. Taiken, Karada Sentai. Kentai Ichiho, cuerpo y el alma en unidad. Ahí vemos el ángulo que te decía antes, que lleva a la dirección del Furi. Practícalo varias veces para practicar esa forma de percibir con el movimiento de los pies y de las manos. La palma hacia abajo y golpeas los dos primeros movimientos. Y luego cambias de lado y los últimos dos movimientos. Lleva también a no romper solamente el espacio del oponente, sino también romper tu propio ritmo para sorprender al oponente. Muy bien, hasta aquí llegamos a la última parte para el entrenamiento de hoy. Vamos a escuchar ahora el texto del Dr. Masaki Katsumi. Hyokoryu Koshijutsu. La idea, como siempre decimos, es reforzar esta parte del entrenamiento, escuchando, leyendo textos del Dr. Masaki Katsumi, justamente también para focalizarnos y centralizarnos y poder coordinar y ajustar muchas de las cosas que desarrollamos también con el cuerpo. El entrenamiento del artista marcial no solamente con el cuerpo, no solamente físico, ¿sí? Es físico, mental y espiritual. Y en esas tres facetas se une todo el conocimiento y la profundidad que queremos transmitir y que Sensei transmite día a día en los fundamentos, en los principios de la Bushinkan. Así que muy buen entrenamiento para todos, sigan adelante.
Nos vemos en el próximo entrenamiento. Ahora vamos a leer y a escuchar el último texto de Hatsumi Sensei. Hyokoryu Koshijutsu. Ganbatte kudasai y nos vemos en el próximo entrenamiento. Sigan adelante. Escuchamos un texto del Dr. Masaki Hatsumi. Hyokoryu Koshijutsu. Koshi Sanryaku. Es enseñado que el Hyokoryu Koshijutsu es la base del budo japonés. Koshijutsu es presentado en 3 estrategias secretas, Koshi Sanryaku, que están combinadas en un manuscrito. Estas estrategias son Shoryaku no Maki, Churyaku no Maki y Gerryaku no Maki, las cuales representan el Tenchi-shin, Tenryaku, Shinryaku, Chiryaku. Dentro del Shoryaku está el concepto del universo como misterio del cambio permanente de la naturaleza, en el que nacemos y desarrollamos el espíritu de Banpen Fugio, muchos cambios, ninguna sorpresa. Obedeciendo el principio del Bankan Shisen, naturaleza cambiante, podemos entrar en el poder espiritual viviente a través del Tenryaku Uchugayo, cielo, universo y plegaria. Allí, la muerte se transforma en vida. El poder espiritual del hombre influye en el poder de la naturaleza y la paz marcial es atesorada. La vida y la muerte es la vida del guerrero. La vida del guerrero puede encontrarse observando el bullido en su estado natural. Como para el guerrero o la forma de guerra, todas las cosas en el universo tienen una gravedad universal y están relacionadas entre sí, pero el guerrero debe convertir este poder en un poder de autodefensa, con la fuerza del viento y la osadía de todas las cosas. Dentro del Shinryaku Hanno Banmitsu no Maki está el concepto de enfrentar al oponente y cuando ves la esencia del mejor momento, con el momentum de una inundación desbordando, derribas al oponente con el poder de la voluntad. Considerando con cuidado esta imagen de la fuerza de la naturaleza en una poderosa inundación, tu poder natural debería igualar esto. Se dice que en el pasado los adivinos de la fortuna hacían el uso del concepto del Fusui para aconsejar estrategias militares, pero si conectas los 3 conceptos secretos de la conciencia universal, la conciencia del viento y la conciencia del agua, y entrenas el Koshi Taijutsu, encontrarás la esencia de ese Fusui. Por el Dr. Masaki Hatsumi.